Hola a todos, mi nombre es Víctor Gastelum Yo soy Merry Villatoro. y el día de hoy traemos este tema bastante importante e interesante, titulado La cuarta dimensión. ¿Por qué decimos que es importante? Porque es necesario saber que este mundo en el cual vivimos no es solamente tridimensional, no es solamente de 3 dimensiones, sino que existen más dimensiones. Y esto nos lleva a mover el interés de conocer y de despertar nuestra conciencia. Por eso es importante este tema de la cuarta dimensión. Sabemos muy bien que la física cuántica y la física tradicional y las leyes de la relatividad hablan de una dimensión, pero no la conciben como un espacio dentro de la tercera dimensión, ya que el tiempo de alguna forma se transforma en esa dimensión en la cual nos podemos mover, donde podemos tener interacción con seres de pura energía, porque bien sabemos que nada que tenga masa puede viajar más allá de la velocidad de la luz y traspasar la frontera de la cuarta dimensión. Así que este es el tema de hoy. Trataremos de explicarlo lo mejor posible. Será difícil para nosotros los seres tridimensionales comprender esto porque pues estamos acostumbrados a esta tercera dimensión. Bien, estamos hablando de la cuarta dimensión, de el mundo paralelo al mundo en que vivimos. Aquí donde vivimos y nos movemos bajo la luz del sol es la tercera dimensión. Se le conoce como dimensión física tridimensional. El maestro Samael le llama dimensión física tridimensional de Euclides, debido pues que la representa gráficamente en los planos. Pero hoy hablaremos de lo que es la cuarta dimensión, tratando pues de dar un poco de luz a estos conceptos que ya los hemos escuchado, pero muchas veces nos falta profundizar en el concepto de la cuarta dimensión. Cuando oímos hablar de una cuarta dimensión, siempre se nos viene a la mente eso de la ciencia ficción, porque en muchas películas, principalmente la de Star Wars, se ve cómo las naves alcanzan la velocidad de luz y traspasan la frontera de la cuarta dimensión para aparecer por allá en otro universo, en otra galaxia muy lejana. Al parecer, pues, pensamos luego en la ciencia ficción. También se conoce esto como la espiritualidad. Es decir, siempre que se habla de la cuarta dimensión, se habla también de la espiritualidad. Así que adentrémonos a este mundo desconocido de la cuarta dimensión. Bien, siempre hemos escuchado esto, cuarta dimensión, entonces decimos fantástico, fantasía. Sin embargo, se han hecho muchos estudios en relación a esto. La física matemática ha tratado de explicar mediante sus fórmulas, ha tratado de representar la cuarta dimensión, pero como quiera que está limitada al mundo físico, pues llega allí, a los límites únicamente. También se ha tratado de formular la cuarta dimensión, ¿verdad? Y también se trata la cuarta dimensión desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Solo los que saben aspectos del espíritu mencionan la cuarta dimensión. Pero, ¿quién ha dado luz acerca de la cuarta dimensión? Veamos lo que el maestro Samael nos plantea acerca de este concepto, que es bastante interesante porque vamos
comprendiendo la constitución misma del universo. Aquí tenemos las 3 dimensiones básicas. Lo podemos ver en cualquier objeto que nos rodea. Por ejemplo, vemos ahí un edificio, vemos que tiene cierta altura, tiene su ancho, cuando lo vemos de frente, y tiene su profundidad. Ahí vemos esas 3 dimensiones. Lo mismo podemos ver en una mesa, en una caja. Todo tiene 3 dimensiones. Este es el mundo tridimensional. Matemáticamente se puede representar como una variable elevada a la tercera potencia. Ahí tendríamos las 3 dimensiones. Y la cuarta dimensión matemáticamente se representa como una variable elevada a la cuarta potencia. Por ejemplo, a la cuarta. Está representando ahí 4 dimensiones. Entonces todos los objetos que podemos ver en este mundo son de 3 dimensiones. Pero existen, además de esas 3 dimensiones, existe una cuarta característica que es precisamente el tiempo. Si no existiera ese factor tiempo, pues todo estaría estático. Yo no podría estarles hablando aquí. El sonido y el movimiento, todo se procesa en el tiempo. Así que esa dimensión existe aquí como tiempo. Sin embargo, ese tiempo, esa cuarta dimensión, puede transformarse en espacio también, en un espacio tetradimensional donde viven seres que son tetradimensionales. Nosotros somos seres tridimensionales. Bueno, tenemos una constitución interna, tenemos más aspectos, ¿verdad? No solamente el físico, pero como seres tridimensionales solo captamos las 3 dimensiones de los objetos, lo largo, lo alto, lo ancho de los objetos. Cuando nosotros miramos un objeto, a primera vista captamos esos 3 aspectos. Entonces, así como estamos ubicados en esta dimensión física tridimensional, pues decimos solamente captar esos 3 aspectos perfectamente definidos de esta tercera dimensión. Por ejemplo, el punto sería como la dimensión 0, pero cuando el punto se mueve forma una línea, y esa línea pues es una dimensión. Ahora esa línea, si se mueve de arriba hacia abajo, forma lo que es el espacio, el área, que lo vemos ahí como un cuadrado negro, ¿no? Aquí en la imagen vemos aquí este cuadrado negro. Tiene 2 dimensiones, que son lo alto y lo ancho. Sin embargo, ese plano o esa área o de ese rectángulo negro, si se mueve hacia atrás o hacia adelante, formaría entonces un objeto de 3 dimensiones, que sería el volumen. Y aquí podemos ver a un objeto ya de 4 dimensiones que se le llama el tesseract, o el hipervolumen, o el hiper sólido. Bien, ahí tenemos representadas las dimensiones que nosotros captamos, ¿sí? Que son las 3 dimensiones, que está constituida el punto al moverse. Ahí tenemos que si se mueve el punto, pues forma una línea y eso representaría la primera dimensión. Y al moverse la línea, pues tenemos el plano y eso estaríamos representando pues la segunda dimensión. Pero somos seres tridimensionales y podemos captar esas 3 dimensiones. Obviamente tenemos más facultades, podemos ver más dimensiones, percibir más dimensiones, pero tenemos que desarrollar las capacidades para poderlas percibir. Así que todo cuerpo que nosotros vemos es tetradimensional. En realidad, todos los objetos tienen una cuarta característica, que es, como dijimos, el tiempo. Sin embargo, esa es solamente la superficie de ese factor, porque en realidad existe
un tipo de energía que rodea a todos los objetos, ya sea orgánicos o inorgánicos, que son los que lo componen. Por ejemplo, la energía no la podemos percibir porque esta forma parte de esa cuarta dimensión. Todo cuerpo es tetradimensional, o sea que hay un aspecto que no estamos captando y es el cuarto aspecto de la materia, es lo que se le llama el hipersólido. Nosotros como seres tridimensionales tenemos una constitución interna que no estamos percibiendo, sin embargo existe. E incluso los objetos que llamamos inertes tienen ese aspecto de la materia, o sea, la hipermateria. Estamos hablando de la constitución atómica de la materia que no podemos percibir por ser seres limitados en esta dimensión. Haz de cuenta que estamos limitados o encerrados en una dimensión. No podemos ver más allá porque nos faltan esas facultades que nos permitan percibirla. Pero el hecho de que no veamos la dimensión paralela no quiere decir que no exista. Así es. Además de ese cuarto factor denominado tiempo, existe el aspecto espacial de esa cuarta dimensión. Es decir, la cuarta dimensión tiene dos aspectos, el temporal y el espacial. El temporal, pues, lo podemos ver ahí en los relojes que tenemos aquí en nuestro mundo, ¿no? Nuestros relojes marcan ese tiempo, es el aspecto temporal. Y como ya lo demostró el sabio Einstein, ese aspecto temporal es relativo. ¿Relativo a qué? A la velocidad de la luz. Conforme un objeto se mueve a la velocidad de luz, ese tiempo se empieza a alargar, ¿no? A hacerse cada vez más lento. También ese tiempo es relativo a la gravedad. Entre más fuerte sea la gravedad en un sistema solar o en un planeta, también ese tiempo tiende a alargarse o a hacerse cada vez más lento. Así que por eso el tiempo es relativo. Si algún cuerpo empezara a viajar a la velocidad luz o acercarse a la velocidad luz, vería que el tiempo casi se hace cero. Pero como quiera que los objetos que tienen masa no pueden viajar a más allá de la velocidad de la luz, entonces se tienen que transformar en energía para romper esa barrera del tiempo y poder penetrar ahora sí en la cuarta dimensión, en el aspecto espacial, es decir, en un espacio tetradimensional en el cual podemos ver a los objetos en sí mismos, podemos ver a los objetos ya sea por el frente, por atrás, por un lado, por el otro, en un momento dado, en un instante dado. No es lo mismo aquí, ¿no? Como en el mundo físico los tenemos que tomar y darles vuelta, ¿no? Para poderlos ver por atrás, por delante, por un lado, por otro. En la cuarta dimensión se pueden ver en forma completa en un instante dado. Sí, además de los tres aspectos que ya mencionamos, de la materia o de los objetos que nosotros percibimos, debemos tomar en cuenta el cuarto factor específico perfectamente definido, que es el tiempo. Por ejemplo, en un objeto, ¿cómo vamos a captar la cuarta dimensión de ese objeto aquí en el mundo físico? ¿Cómo lo vamos a representar? Porque decimos que el tiempo en realidad no existe. Nosotros aquí en el mundo físico, ¿verdad? Porque en realidad la cuarta dimensión es el tiempo, que está ahí, diríamos, contenido en todos los objetos, porque digamos, por ejemplo, una mesa que la construyó un carpintero. Hay un aspecto ahí definido que no captamos, que es hace cuánto tiempo el humilde carpintero hizo esa mesa. Es inherente a ese objeto, ¿sí? Entonces es un aspecto definido. Nosotros, por ejemplo,
también tenemos ese factor del tiempo, ¿sí? Por eso es necesario que comprendamos cómo, cómo, cómo interfiere esta cuarta dimensión que es el tiempo en nuestra vida, porque creemos que solo estamos ubicados aquí en este mundo físico. Sin embargo, hay un aspecto interesante que debemos estudiar y es ese mundo paralelo que tenemos cierta relación con él constantemente, pero no la percibimos. Así es, ese factor tiempo de que se habla, que lo podemos medir en los relojes, como les decía, es solamente el aspecto superficial de la cuarta dimensión. Tiene un aspecto también espacial, es decir, que ese tiempo puede ser transformado en espacio, en el cual nos podemos mover, en el cual podemos hacer actividades. Ese es el aspecto espacial. ¿Cuándo se logra esto? Cuando ya sea que viajemos, que traspasemos la velocidad de la luz o que internamente todas nuestras moléculas o átomos puedan aumentar su vibración a un nivel en que este cuerpo se transforme en energía. Muchos dirán que esto es imposible o cómo un cuerpo puede lograr intensificar su vibración, pero hay casos en los cuales pues, hemos visto a grandes seres que han logrado un alto grado de espiritualidad, que durante la meditación han podido flotar en el espacio. Lo mismo sucede con algunos santos de la antigüedad, que en pleno éxtasis místico podía observárseles que flotaban en el espacio, como San Francisco de Asís. Esto indica pues, que su nivel de espiritualidad o su nivel de vibración se ha incrementado a tal grado que pueden vencer la gravedad y por lo tanto están a casi un punto de desaparecer del mundo físico para entrar dentro del aspecto espacial de la cuarta dimensión. Es decir, el cuerpo físico no pierde sus propiedades, sino que se transforma en energía, porque energía es lo que somos. Se habla de unas partículas, en física cuántica se habla de unas partículas que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, y así están. Cuando estas partículas, que son pura energía, aparecen muchas veces en un mismo punto dado, en un solo punto, en ese punto se puede verificar la existencia de materia sólida, materia física. Y eso es lo que es nuestro cuerpo físico, partículas de energía que aparecen y desaparecen en un solo punto, muchas veces. ¿Qué pasaría si intensificamos nuestro nivel de vibración interna? Esas partículas de las que estamos formados nos convertiríamos nosotros en pura energía. Y al ser pura energía, dejaríamos de ser visibles y tangibles para la vista, ¿no? Y también perderíamos eso que es gravedad. O sea, tiene relación tanto con la velocidad de la luz como con la gravedad, ese aspecto espacial de la cuarta dimensión. Y ahí podemos ver una curva cerrada, un círculo, porque el tiempo es como una curva cerrada, no es una línea recta prolongada hasta el infinito. Antes se tenía un concepto equivocado del tiempo. Se pensaba que el tiempo era una línea recta de pasado, presente y futuro. Incluso la eternidad se concebía como una línea recta indefinible de tiempo. Pero con los estudios que se han hecho acerca de lo que es el tiempo, y quien dio más luz acerca de esto fue Einstein, vemos entonces que en realidad el tiempo es una curva cerrada y el tiempo es relativo. A veces nosotros mismos captamos el tiempo, la relatividad del tiempo. A veces se nos hace como muy... una hora se nos hace
como mucho tiempo y a veces se nos hace pues unos minutos apenas. Y eso se debe a cómo nosotros estamos percibiendo la realidad en ese momento. Por ejemplo, si nos encontramos en la sala del dentista, en la antesala del dentista, con un intenso dolor de muela esperando que nos atiendan, obviamente que una hora se nos hará 3 horas o media hora, vamos a pensar que son 3 horas de sufrimiento, de dolor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conectamos con el sufrimiento y el dolor, estamos como que en una vibración más, digamos, pesada. eh, y por eso sentimos que el tiempo se alarga. El sufrimiento, cuando estamos en sufrimiento, sentimos o tenemos la sensación de que el tiempo es prolongado. Sin embargo, cuando estamos viviendo una escena diferente, cuando estamos muy felices, en compañía de alguien que es agradable para nosotros, pues obviamente decimos no, que no sentimos pasar el tiempo, porque nuestro grado de felicidad, nuestro grado de armonía que tenemos, nos hace sentir una vibración o nos eleva la vibración de nuestro organismo y eso nos hace percibir que el tiempo pues pasa muy rápido. Sin embargo, es solo la cuestión relativa que estamos percibiendo del tiempo, porque si observamos cómo camina, ¿verdad?, las agujas de un reloj, vamos a ver que en realidad pues está medido y se lleva es lo mismo, pero nosotros la percepción que tenemos es distinta de acuerdo a los diferentes eventos que estamos viviendo día con día. Entonces debemos de saber que el tiempo pues no es esa prolongación lineal, sino es una curva cerrada y que esto se repite constantemente. Es decir, el pasado se transforma en presente y el presente se transforma en futuro y el futuro se transforma en pasado. Bueno, ahí tenemos nosotros, cuando sufrimos o cuando estamos alegres, la percepción que nosotros tenemos subjetiva del tiempo. Sin embargo, de acuerdo a la teoría de la relatividad, y esto ya está medido, ¿no? Cuando un objeto viaja a mayor velocidad, el tiempo se hace más lento. Es decir, si una persona está parada aquí en la Tierra y pues no está viajando a ninguna velocidad, el tiempo transcurre de acuerdo como lo marca el reloj. Sin embargo, si otra persona está viajando en un cohete vamos a suponer a 200,000 kilómetros por segundo, el tiempo para esa persona es mucho más lento. Podría ver su reloj, cuando él haya transcurrido ya una hora en su reloj, para esa persona que está en ese gran nave, bueno, podría ver que transcurrió una hora. Y cuando regresase a la Tierra, compararía con el tiempo del que ha quedado fijo y vería que el tiempo, que para él, pues una hora ya han podido ser días aquí, para el que está parado, o años. Y eso está debidamente comprobado por la relatividad, por la teoría de la relatividad especial de Einstein. Así que el tiempo en realidad es relativo, ya dije, con respecto a la velocidad de la luz y la gravedad. Así que tiene esos dos aspectos. Por eso decíamos que cuando uno intensifica la vibración interior, o sea, cuando uno ya no tiene emociones negativas, cuando uno tiene una vibración alta porque se ha compenetrado con el logos divino, o sea, con lo divinal, aumenta su vibración y por lo tanto está más cerca de pasar adentro de una cuarta dimensión. Por eso muchas veces se representa a los seres que tienen una alta espiritualidad como seres de luz, porque están compuestos de pura energía. Y como le decíamos, San Francisco de Asís en su éxtasis místico podía flotar en el ambiente, porque
también pues, la gravedad en la cuarta dimensión no existe la gravedad. Esa es una característica, tanto la velocidad de luz como la gravedad no existen. Es la barrera, ¿no? La barrera es esa, la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Si se logra traspasar esa barrera, se logra flotar en el ambiente, se logra penetrar dentro de la cuarta dimensión. Y pues vamos a dar posteriormente alguna técnica para lo que se conoce como para salir en cuerpo astral. Un cuerpo astral, que todos los seres humanos tenemos un cuerpo astral, solo que se necesita tener conciencia de él, o sea, despertar nuestra conciencia o elevarla en cierto grado para poder estar conscientes en el plano astral, porque todos nosotros, cuando dormimos, estamos en el plano astral, estamos en esa cuarta dimensión, solo que no somos conscientes de esa cuarta dimensión, no nos movemos conscientemente, sino que solamente al momento de despertar en la cama, tenemos recuerdos que nosotros les llamamos sueños, pero daremos prácticas después para que podamos tener conciencia en ese plano astral y podamos verificarlo, así como en un momento dado nosotros lo pudimos verificar, pudimos movernos conscientemente en esa cuarta dimensión. Pero más allá de esa cuarta dimensión, existe lo que se llama la eternidad, y esta eternidad está más allá de esa cuarta dimensión. Es lo que se conoce como quinta dimensión y nada tiene que ver con el concepto tiempo. Esto ya es más difícil de entender porque si no entendemos lo que es la cuarta dimensión, menos entenderemos lo que es la eternidad. Estamos hablando de la quinta dimensión del espacio, que se encuentra aquí y ahora. Por ejemplo, tenemos nosotros la tercera dimensión, que ya la hemos, diríamos, definido, y tenemos la cuarta dimensión como el tiempo, y la quinta dimensión no es el tiempo, o sea, está más allá del tiempo. La eternidad, como decíamos, no es una línea de tiempo prolongado, sino es una curva cerrada, también es otra dimensión completamente diferente, más allá. Por eso decimos que en la eternidad no existe el tiempo. Unos segundos en la eternidad podrían ser miles de años en el mundo físico. En realidad no se puede calcular porque en la eternidad no hay tiempo. Y la eternidad, al ser curva cerrada, pues también se repite. O sea, la eternidad es eternidades también. Pero decíamos, no es una línea de tiempo, son dimensiones. Estamos hablando que más allá de la cuarta dimensión existe otra dimensión que es la quinta dimensión del espacio, conocido como la eternidad. Y es claro pues que si nosotros cambiamos la vibración de nuestro organismo físico, podemos incluso meter el cuerpo físico a la cuarta dimensión y también a la quinta dimensión del espacio. Obviamente para esto se necesita vibrar diríamos, elevar nuestra energía para poder coincidir con la energía de esa dimensión, vibrar pues a tono a ella para poder entonces percibir o incluso penetrar esa cuarta dimensión o quinta dimensión sin recibir daño ninguno al cuerpo físico o al organismo físico. En esta quinta dimensión es donde nosotros encontramos a nuestro cuerpo mental. Es decir, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral y tenemos un cuerpo mental. Es decir, somos aquí, al principio dijimos que éramos seres tridimensionales, pero en realidad somos séptuples en nuestra constitución interna. Así es como funciona el universo y no sería posible el funcionamiento del universo sin que existieran estas dimensiones. Una dentro de la otra, una está contenida dentro de la otra. O sea, la cuarta dimensión no está por allá en un lugar lejano, sino aquí mismo, aquí ahora. Está contenida pues, dentro de la tercera dimensión. Dentro de esta dimensión está contenida la cuarta dimensión.
Y a su vez la cuarta dimensión está contenida dentro de la eternidad. Y así es como una esfera dentro de otra esfera. Son esferas de vibración cósmica, cada una con su frecuencia y con su nivel energético. Son esas las dimensiones. Aquí tenemos esas esferas concéntricas como para representar esas dimensiones, donde una está contenida dentro de la otra. Tenemos que, por ejemplo, nuestro planeta tiene 7 dimensiones. Y está la primera dimensión, que ya hemos explicado al principio, la segunda dimensión, la tercera dimensión, que es este plano físico, la cuarta dimensión, que es el tiempo, la quinta dimensión, que es la eternidad, la sexta dimensión, también conocida como dimensión cero, y la séptima dimensión, conocida como la dimensión del espíritu puro. Entonces, estas dimensiones del espacio no están en otro lado, ¿verdad? Sino aquí y ahora, una penetrando dentro de la otra, pero cada quien con su, diríamos, con su órbita, ¿verdad? Cada quien con su propia vibración perfectamente definida, sin estorbarse ninguna con la otra. No hay interferencia entre ellas, pero están presentes aquí y ahora. Hablamos de dimensiones superiores, dimensiones inferiores, porque todas estas dimensiones, por ley de la naturaleza, tienen su contraparte. Por ejemplo, hablamos de la cuarta dimensión en el aspecto superior y la cuarta dimensión en su aspecto inferior. O sea, estaríamos hablando de una supradimensión y de una infradimensión. Eso debemos también tomarlo en cuenta porque así está constituido el universo. La curva del tiempo gira dentro del círculo perfecto de la eternidad. Y es claro pues, que estas dos dimensiones son totalmente diferentes. Una está contenida dentro de la otra. Por ejemplo, aquí tengo mi cuerpo físico, pero dentro de mi cuerpo físico está mi cuerpo astral, que me proporciona a mí, o que es el origen de las emociones que yo tengo. Y dentro de ese cuerpo astral está mi mente. Mi mente, pues, me da origen a mis pensamientos, a mi lógica. Dependiendo de cómo esté mi cuerpo mental, será mi lógica y mi razonamiento y mi objetividad. Y también tengo aquí mismo mi conciencia, que me permite saber quién soy y dónde estoy en un momento dado. Así que mi conciencia está todavía en otra dimensión más interior, que sería la sexta dimensión. Y más allá, pues tengo también mi alma y mi espíritu, que eso se encontraría pues ya lo que es la séptima dimensión. Pero si se fijan, todo está contenido dentro de mí. O sea, todo está dentro de mí. Y en el universo, pues el planeta Tierra también tiene su mente, su astral, su conciencia, todo, ¿no? Así que una dimensión está contenida dentro de la otra. Así, por eso decimos que la curva del tiempo gira dentro de la curva de la eternidad, o sea, una contenida dentro de la otra. Es todo esto pues bastante interesante porque nosotros decimos somos seres tridimensionales con nuestro cuerpo físico, pero también somos seres que habitamos las dimensiones internas con otros aspectos de nuestro organismo. Como ya hemos mencionado, somos séptuples en nuestra constitución, por lo tanto tenemos vehículos que nos permiten expresarnos en otras dimensiones. Obviamente estos vehículos no están completamente formados, pero tenemos la base o el principio de esos vehículos que están conectados a nosotros y se manifiestan en otras dimensiones que se corresponden pues con nuestra realidad. Por eso esas dimensiones pues, se compenetran, se entrelazan todas sin confundirse. ¿Por qué no se confunden? Porque tienen diferente
vibración, diferente frecuencia, diferente densidad. Por ejemplo, la tercera dimensión es totalmente densa, es material, es una densidad terrible, en comparación con la séptima dimensión, que es la dimensión de nuestro espíritu. Esa dimensión del espíritu puro es podríamos compararla como una densidad casi cero, o sea, no existe ninguna densidad material. O sea, y por lo tanto, se tiene mucho mayor libertad en todo. Por eso ahí se reina la felicidad, ahí se siente la dicha. Cualquiera que haya tenido una experiencia en cuerpo astral sentirá la diferencia de cómo se siente aquí en el cuerpo físico a cómo se siente en cuerpo astral. La dicha es mucho mayor. Por eso, conforme las dimensiones sean cada vez más y más altas, la dicha es mucho mayor. Y la luz también. O sea, el color de los objetos tridimensionales jamás se va a comparar con el color y la luz que tienen los objetos en la cuarta dimensión. Aquí podríamos decir que estos objetos están muertos con relación a cómo se ven dentro de la cuarta dimensión, con sus colores vivos, intensos, como si tuviera el universo vida, como si los objetos, bueno, sí tienen vida, pero se ven con vida. Aquí se ven los colores opacos, densos. De hecho, el Pistis Sophia describe muy bien esto, ¿no? Que viendo pues esta tercera dimensión desde la séptima dimensión, o sea, hacia abajo, esto se ve como una mácula de escombros. Como dice la Biblia también, las tinieblas exteriores, donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Porque aquí reina el dolor, la amargura, el sufrimiento. Si tuviésemos la experiencia con cuerpo astral, sabríamos de lo que estamos hablando. Bien, estas dimensiones, cada una tiene sus propias características. Decimos que estas dimensiones se entrelazan sin confundirse porque tienen su propia vibración. Si nosotros vibramos de acuerdo a esas dimensiones, pues nos conectamos con ellas. De tal manera que estas dimensiones, cada una tiene decíamos, sus propias características, sus propias leyes. Este mundo físico o en el cual movemos nuestro organismo físico tiene un total de 48 leyes. En la cuarta dimensión estaríamos hablando de la mitad de las leyes, es decir, estaríamos hablando de 24 leyes. Y así, entre más dimensiones arriba, son menos leyes. Entre más leyes hay más densidad, más sufrimiento, más dolor. Entre menos leyes hay más felicidad, más libertad. Y eso hace la diferencia entre esas dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, somos seres optimistas, felices, obviamente vibramos con las dimensiones superiores y eso nos permitirá ser más felices y conectarnos con esas vibraciones que provienen de dimensiones o supradimensiones. Pero si nosotros reaccionamos en forma negativa, nos estaríamos conectando a leyes más pesadas, nuestra vida sería más difícil, con más sufrimiento, más dolor, más mecanicidad y también con todo lo que conlleva, ¿verdad? Más ignorancia, más errores, más desatinos por la misma inconsciencia en la que podemos caer al conectarnos con dimensiones inferiores o con los aspectos negativos de estas dimensiones. Por lo tanto, debemos vibrar en forma elevada para conectarnos en esas dimensiones superiores de mayor felicidad. Así podemos enfatizar la idea de que Dios, o sea, esa dimensión en la que se encuentra Dios, es el absoluto inmanifestado, donde solo reina la dicha y la felicidad, y a donde nosotros queremos volver para ser felices, para ser dichosos, para ser libres.
para conocer la verdad, porque aquí en este mundo material lo que conocemos o lo que se puede conocer es solamente apariencias, no es la realidad. Aquí solo vemos apariencias, no vemos los fenómenos desligados de la materia, ¿no? Así que para conocer la verdad, para conocer la realidad, solamente es posible desde el mundo de Dios, o sea, de esa dimensión cero desconocida. De tal manera que por ejemplo, si hablamos de la séptima dimensión, estaríamos hablando de que solo existe una ley donde la diversidad es la unidad y allí pues reina la felicidad, donde no existe ni lo tuyo ni lo mío, no existe división, todo es uno y obviamente está la manifestación de la felicidad porque decimos no hay leyes. Entonces la manifestación de la felicidad es magnífica. Ahora bien, el universo en estos momentos es material, pero no siempre ha sido un universo material. En la India se conocen esto que se llama Mahamantara, día cósmico. Se refieren ellos a un periodo de manifestación del universo material. Saben ellos, los hindúes, que existe un pralaya o un Mahapralaya, que es la noche cósmica. Con esto ellos quieren decir que el universo material se sumerge dentro de las dimensiones superiores y no queda nada material. Por eso dicen que en el principio no existía nada. Es decir, el universo se sumerge en las dimensiones superiores y queda solo reducido a pura energía o más allá de la energía, algo que no se conoce. O sea, más allá de la materia y de la energía está lo que dio origen a este universo. Cuando llega el Mahapralaya, todo el universo material y todo lo que es cuerpos energéticos, todo lo que es energía, se sumerge en algo que se le llama nada, porque no se conoce qué es. Y ese es el Mahapralaya, la noche cósmica, donde todo deja de existir. Posteriormente viene otro Mahamantara, otro día cósmico, y otra vez el universo surge a la existencia. Viene a la manifestación, pero no siempre es así. O sea, el universo va y viene. O sea, existe y desaparece, va y viene. Nosotros estamos, creo que ya en la mitad del periodo, este universo en el cual vivimos, y creo que ya va a empezar a contraerse y a penetrar dentro de las dimensiones superiores. Y por lo tanto vendrá un despertar de todos los seres humanos, porque empezaremos ya a entrar y a penetrar dentro de esa cuarta dimensión, a sumergirnos. Viene el Mahapralaya dentro de unos cuantos millones de años, ¿no? Pero como el tiempo es relativo, queda poco tiempo. Así que hablamos de la manifestación del universo, de la expansión del universo y de cómo el universo se recoge. ¿Por qué lo mencionamos en esta plática? Porque cuando se manifiesta la vida, cuando todo surge a la creación, surgen las dimensiones, surgen las leyes, surge la mecanicidad, pero cuando todo se reduce o se recoge nuevamente como una semilla del universo, un Iliáster, se le conoce como Iliáster, las dimensiones dejan de existir, las leyes dejan de existir, todo se pierde como una gota en el gran océano de vida. Ya no existen las dimensiones, ya no existen las leyes y todo lo que existía queda reducido a un punto matemático que se pierde en el espacio o en el absoluto y manifestado. Así que este es tiempo, estas cosas se repiten eternamente, o sea, el universo va y viene, y también nuestra vida ha sido una repetición de eventos. Hemos tenido muchas existencias y estas hemos repetido los mismos triunfos, los mismos errores, las mismas circunstancias. La vida se repite. Son como espirales, hacia arriba o hacia abajo. Así por eso dicen, incluso las Sagradas Escrituras dice que el pasado se convierte en futuro y el futuro
se convierte en pasado. ¿Por qué? Porque los tiempos se repiten constantemente, repetimos nuevamente nuestra existencia, incluso el universo entero, con lo que ya mencionamos, el Mahamantara y el Mahapralaya, o sea, la gran noche cósmica, el gran día cósmico y la gran noche cósmica, es lo mismo, siempre se repite. Ahora vamos a dar unos ejemplos de que serían inexplicables si no percibiésemos al mundo con 4 dimensiones, es decir, sin la existencia de la cuarta dimensión. Por ejemplo, los caballeros tigres en México sabían meter su cuerpo físico dentro del hiperespacio, es decir, dentro de la cuarta dimensión. El hiperespacio es la cuarta dimensión. Mediante ciertas prácticas podían hacer su cuerpo elástico y podían ellos transformarlos en un tigre. Esto es algo muy conocido aquí en nuestro querido México, en nuestros antepasados. Los chamanes, decían ellos, los chamanes tenían esa propiedad de convertir su cuerpo físico en cualquier animal que ellos quisieran. Y desde ahí se conoce, por ejemplo, los caballeros tigres. Sí, también tenemos los caballeros águilas y por ejemplo, entre los mayas se dice que el chamán de la tribu, para viajar enormes distancias, penetraba la cuarta dimensión y tomaba la forma de un felino, de un tigre, y viajaba por la selva y llegando a los templos sagrados, estos chamanes volvían a adquirir su forma humana para poder penetrar en los templos sagrados de aquel entonces. Y los mayas sabían que esto sucedía constantemente, por eso ellos tenían prohibido matar un tigre, porque podría ser el chamán de la tribu, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos seres podían hacer esto? Utilizando el hiperespacio. Ellos podían hacer que la vibración de su organismo se elevara para poder penetrar al hiperespacio, cambiar de forma y posteriormente volver a la forma original sin que su organismo sufriese ningún daño. Esto es posible utilizando el hiperespacio. También aquí en el Triángulo de las Bermudas, compuesto entre las Islas de las Bermudas, San Juan, Puerto Rico y Miami. Se habla de que en ese océano Atlántico, donde existió la Atlántida, se habla de que los atlantes tenían una tecnología mediante la cual ellos podían poner cualquier cuerpo dentro de la cuarta dimensión y que por alguna razón quedó uno de sus aparatos ahí en el fondo del océano que se activa en ciertos periodos de tiempo y que cuando circula por ahí en ese lugar algún avión, algún barco, este desaparece cuando se activa pues, ese artefacto. Desaparece de la tercera dimensión y cae dentro de la cuarta dimensión y no sabemos hacia dónde se fue. Es un caso ya registrado. Los aviones tratan de no pasar por ahí porque podrían perderse. También los barcos, ¿no? Así Entonces, que es un hecho ya registrado. cuando la ciencia no puede explicar los fenómenos de la naturaleza, porque pues no pueden comprobar o demostrar más bien la cuarta dimensión, mejor guardan silencio, porque estos fenómenos se han dado, están registrados, pero nunca se ha dado una respuesta lógica a la humanidad. Entonces lo que hacen es pues guardar silencio. Pero los fenómenos ahí están, ahí existen, y hablando del Triángulo de las Bermudas se dice que es como una ventana hacia la cuarta dimensión. Entonces todo lo que ha desaparecido ahí pues se pierde en otra dimensión. Pero son fenómenos que se dan y que no tienen explicación. Y la única explicación que hay es que penetran a otra dimensión, que en este caso estaríamos hablando de la cuarta dimensión. También es muy sabido esto de las naves extraterrestres que vienen de otros mundos. Estas naves tienen el perfecto dominio de la cuarta dimensión, es decir, pueden entrar
a la cuarta dimensión. O sea, por eso es que podemos verlas en un momento dado y en un momento dado desaparecen de nuestra vista. ¿Cómo lo hacen? Pues intensificando su vibración interna para pasar a la cuarta dimensión. Una vez dentro de la cuarta dimensión, ellos pueden viajar a cualquier galaxia más lejana en cuestión De nada de de tiempo. nada de tiempo, porque el tiempo ahí ya no existe. Esto es algo que se da, ha habido muchos avistamientos de estos platillos voladores, se le llaman, ¿no? Que son objetos no identificados porque no se han podido atrapar, porque estos objetos viajan de galaxia en galaxia, de planeta en planeta, pero no lo hacen en el mundo físico porque estaríamos hablando de años luz y estaríamos hablando de cosas imposibles en el mundo físico tridimensional. Estos artefactos viajan utilizando el hiperespacio, o sea, no viajan en la dimensión física tridimensional, viajan a través de la cuarta dimensión. Por eso podemos ver en un instante un objeto volador y al instante desaparece. ¿A dónde se ha ido? Porque lo buscan y no lo encuentran, ¿verdad? Simplemente se ha metido a otra dimensión. Así podemos dar explicación de todos estos fenómenos que son, diríamos, inexplicables. Y aquí tenemos una de las pruebas que Jesucristo puso a sus discípulos, caminar sobre las aguas. ¿Cómo es posible caminar sobre las aguas? Aprovechando el hiperespacio. Sin conocimiento de cómo penetrar dentro del hiperespacio, dentro de la cuarta dimensión, sería imposible explicar este fenómeno de la levitación. ¿Cómo es posible que un cuerpo pueda levitar, pueda flotar en el espacio? ¿Cómo puede vencer la ley de la gravedad? Si ni siquiera los más ilustres científicos han podido o saben qué es eso, cosa de la gravedad. No saben cómo se origina, no saben qué es. No saben cómo puede levitar un objeto. Sin embargo, pues, Jesucristo caminó sobre el mar de Galilea y les enseñó también a sus discípulos a caminar. Como eran principiantes, obviamente dudaron porque la mente no es así. Siempre hemos caminado sobre la tierra. La mente nos dice que no podemos caminar sobre el agua y empezamos a hundirnos porque todavía no tenemos práctica, no tenemos fe, ¿no? Y eso obviamente hace cambiar la vibración de nuestro organismo y se cristaliza en el mundo físico nuevamente, ¿verdad? Y por eso los discípulos empezaron a hundirse. Y ahí vemos la frase del Maestro Jesús diciéndole, hombres de poca fe. También, pues, Buda tuvo varios discípulos. Cuando se quería probar si eran discípulos verdaderos del Buda, se les hacía atravesar una roca de lado a lado. ¿Cómo lo hacían? Mediante la concentración, la meditación y el samadhi. Al llegar al samadhi supremo, al llegar al éxtasis en la meditación, el cuerpo se vuelve como de algodón, intensifica su vibración y entonces es posible atravesar una roca de lado a lado sin sufrir ningún daño. Esa era la prueba para los discípulos del Buda. Muchos de ellos lo lograron. Demostraron que en verdad eran discípulos del Buda. Sí, el Buda tenía un discípulo muy amado, que era, ¿cómo se llama? Arjuna. Arjuna es de Krishna, ¿no? De Krishna. Sí. Bueno, tenía un discípulo muy querido por el Buda. Sin embargo, a la hora de demostrar que era discípulo del Buda, pues no podía atravesar esa roca. Pero realizando un samyasin dentro de su organismo, pudo atravesar la roca y así demostrar pues que sí era un discípulo del Buda. Esto es maravilloso porque son fenómenos que se dan en el mundo físico, pero es porque, por ejemplo, al penetrar en la cuarta dimensión, no existe en la cuarta dimensión esa ley de la cohesión de las moléculas. Entonces sí se pueden atravesar lo que aquí llamamos objetos sólidos.
en la cuarta dimensión se puede pasar a través de las paredes, las rocas, etc. También pues, en la India los yogis que aprovechan el hiperespacio mediante igual ciertas prácticas que ellos tienen, pueden caminar por entre el fuego sin sufrir ningún daño, sin quemarse. Esto claramente no lo debemos hacer. Esa es la espectacularidad, ¿no?, de los yogis, de los fakires, pero se necesita entrenamiento para poder penetrar dentro del hiperespacio y poder caminar por entre el fuego sin quemarse. Así es. Por ejemplo, esto también me recuerda a Baltasar, creo que es, cuando, no recuerdo exactamente sus nombres, cuando los echan a un horno de fuego y cuando se asoman para ver si ya se quemaron sus cuerpos, los ven allá adentro en el horno de fuego cantando, bailando, muy contentos, ¿no? Y el fuego no les hacía nada. Es una narrativa que viene en la Biblia, ¿no? Ajá. También es un caso similar, ¿no? Que también dominan ellos el hiperespacio y el fuego no puede contra ellos. Pedro también es otro caso, cuando se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. Estando cerrada la prisión, no había manera de salir. ¿Cómo lo logró? Aprovechando el hiperespacio, al igual que los discípulos del Buda, pudo atravesar las paredes de la prisión y escaparse. Sí, son muchas las anécdotas que hay, como personajes profundamente místicos pueden cambiar la vibración de su organismo y poder entonces, en este caso, atravesar paredes o manifestarse en lugares distantes. La técnica es realizar un samyasi dentro del organismo. Sí, el gran yogi Patanjali dice en sus aforismos pues, que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y flota sobre los aires. Un samyasi consta de 3 etapas que son 1, concentración, 2, meditación y 3, samadhi. Esos son los pasos para poder meter el organismo físico en la cuarta dimensión o poder, por ejemplo, trascender la ley de la gravedad y entrar pues a la cuarta dimensión, o sea, aplicar la ley de lo que es la levitación. Bien, pues hemos llegado al final de este tema. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, hay muchos ejemplos que nos demuestran la existencia de la cuarta dimensión. Posteriormente les daremos una práctica para salir en cuerpo astral para que ustedes también puedan comprobarlo. Se despide de ustedes, Víctor Gastelum. Merly Villatoro, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.